12. En esta noche nos va a estar compartiendo la enseñanza David. Él es nuestro líder de servidores. Venga por acá, joven. Disponga su corazón para recibir la palabra. Ay, cierto que no se coge así el micrófono. Buenas noches para todos. La vez pasada me hicieron un poquito de bullying porque parecía que fuera a cantar, ¿qué era? ¿Rap? Algo así. Entonces vamos a tomar bien el micrófono esta noche, ¿listo? Vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios, te damos gracias, te bendecimos, Dios amado. Tú eres el único digno, el único que merece toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos tuyos, Dios amado. ¿Qué gloria tiene el mazo que golpea el clavo? Ninguna. La gloria toda es para el carpintero, para el alfarero, para el Señor Dios Todopoderoso, el hacedor de milagros, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que tú eres bueno, Señor, y que tienes cuidado de nosotros, Señor. Y hasta el día de hoy, Señor, tú has cuidado nuestras vidas. Por eso estamos acá, Señor. Por eso hoy tenemos la oportunidad de compartir de la palabra, Señor, de estudiar un poco, Señor amado, de las instrucciones que tú nos guías y tú nos dejaste en tu palabra, Señor amado. Yo te pido, Señor, toma el control de este tiempo, Señor amado. Guía, Dios amado, cada momento, cada situación, Señor Jesucristo, y que seas tú siendo glorificado y exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como el pastor ya nos dio la cita, hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar 2 Corintios, el capítulo 12. Entonces, nos vamos ubicando por ahí. Vimos en el capítulo 11 o en la carta, perdón, en la página número 11, recordemos que las cartas no eran escritas así en capítulos como las conocemos hoy en día, sino que eran de corrido, ¿no? Entonces vamos a estudiar, digamos así, la hoja número 12 de la segunda carta de los Corintios. Pero veíamos en la hoja número 11 de la segunda carta de los Corintios que Pablo describe una problemática que se estaba levantando en la iglesia. ¿Y cuál era esa problemática? Alguien que haya estado hace 8 días o que haya visto la grabación de la prédica, ¿cuál era esa problemática que se estaba presentando? Esa misma, sí, señores. Se estaba levantando una serie de personas, una serie de hermanos, una serie de líderes que estaban tergiversando la idea que Pablo había establecido o que había enseñado según las buenas costumbres y según la buena enseñanza que es en Cristo Jesús. Es decir, Pablo les había dicho, venga, ustedes en Corintios, ustedes fluían en los dones del Espíritu Santo, pero tenemos unos pequeños chicharrones, tenemos unas pequeñas falencias, las cuales no podemos dejar pasar. Y Pablo estaba corrigiendo esas pequeñas falencias, pero entonces, eso fue en 1 Corintios, ¿no? Ya en 2 Corintios, Pablo está viendo que como que las cosas volvieron al origen, como que se cansaron de seguir en esas buenas costumbres y se habían levantado personas que como que no estaban muy de acuerdo con Pablo y se llamaban superapóstoles porque supuestamente tenían más unción y más cosas, pero lo único que estaban haciendo y que veíamos a través de la palabra del Señor era que se estaban aprovechando de la iglesia. Estaban, digamos, esclavizando a la iglesia, estaban imponiéndole carga a la iglesia, aún carga económica que ni siquiera Pablo, como lo vamos a ver más adelante, se había atrevido a imponerles a la iglesia de Corintios. ¿Listo? También vimos que Pablo tenía un celo desesperado, no por cómo estaba no por la iglesia como tal, sino cómo la iba a presentar ante el Señor.
En 1 Corintios 11, 12, si me colaboran, por favor. Ahí describe cuál era el celo que Pablo tenía. Dice 2 Corintios 11:2, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Ese era el afán de Pablo. El afán de Pablo no era tener una super iglesia con todos los super ministerios super desarrollados. El afán de Pablo era presentar una novia virgen y pura a su único esposo, que es Cristo. ¿Listo? Y termina el capítulo o la hoja número 11 de 2 Corintios mencionando una serie de pruebas, digamos que haciendo la comparación entre esos superapóstoles a lo que Pablo estaba haciendo. Me colaboran por favor con 2 Corintios 11, el versículo 22 y el versículo 28. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También soy. ¿Son descendientes de Abraham? También. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Entonces Pablo estaba diciendo, ellos hacen estas cosas, yo también las he hecho. Ellos se movieron aquí, yo también he hecho esto. Y por si fuera poco, dice, mi afán, mi peso es por la iglesia, no es por lo económico, no es por el crecimiento, no es por lo material, es por ustedes como iglesia. Y Pablo, entonces, digamos que empieza como a compararse o está comparándose entre esos superapóstoles y el servicio o el ministerio que él estaba ejerciendo en la iglesia. ¿Listo? Vamos entonces ya a entrar en materia. Vamos a 2 Corintios, el capítulo 12. Y vamos, por favor, me colaboran del versículo 1 al versículo 5. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las versiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace con 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o parte del cuerpo, Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indescifrables que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría ser alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Perfecto. Entonces Pablo comienza a decir, mi jactancia no servirá de nada. O sea, compararnos entre ustedes y yo, entre esos superapóstoles y yo, no servirá de nada. Pero seguimos trabajando en el servicio, seguimos trabajando en la buena obra. Dice, a pesar de eso, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Aquí, digamos que en la parte dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Encontré algunas versiones en las que en las explicaciones y en los comentarios decía que Pablo se refería a una, como a un cuento, no, a un cuento no, a una historia que le contó a alguien, a una experiencia que le había vivido otra persona y no Pablo. Eso dentro de los comentarios que leí y que encontré, decía que Pablo lo había hecho para evitar gloriarse, para evitar decir, yo fui el que viví esa experiencia. A mí fue el que se me reveló eso que sucedió hace 14 años. Entonces aquí es donde empezamos a ver que Pablo, o no, seguimos viendo que Pablo no le interesaba que las alabanzas fueran para Pablo. Que Pablo estaba consciente y sabía quién era el que debía recibir toda la gloria y toda la honra. Que Pablo simplemente era un siervo, que Pablo simplemente era un instrumento para que la palabra del Señor
fuera publicada o fuera predicada en toda esa región. ¿Listo? Dice, Pablo menciona este evento, ese evento se refiere, digamos, la visión que Pablo dice que no se sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero entonces yo pensé al comienzo, yo dije, bueno, chévere que... ¿Aló? Hola, sí. Yo pensé que esta visión se había dado en un momento, digamos, de alabanza y de adoración, en un momento íntimo con el Señor Jesucristo. Yo leía esta palabra y decía, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto. Solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Entonces, a mi mente venía que este evento, esta situación, este viaje fue en un momento íntimo en el cual Pablo estaba completamente entregado al Señor en alabanza y oración, reconociendo que es Dios el único y todopoderoso. Pero vi un pasaje que me llamó mucho la atención y se encuentra en Hechos 14, 19 y 20. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Entonces Pablo menciona que fue llevado al tercer cielo, pero no fue en un momento de adoración y de intimidad como yo creía, sino fue después de ser apedreado, después de ser golpeado, después de esa paliza que le dieron. Pablo no sabe si está en sí o fuera de sí, pero Dios lo llevó a vivir esa experiencia. Dios lo llevó a ver y a escuchar en el tercer cielo. Ahora, vamos a explicar una cosita. El cielo no está por estratos. No hay cielo 1, cielo 2, cielo 3, cielo 4. No es que entre más suba el cielo, más nivel de espiritualidad se tiene. Dice que eso era algo que lo pensaban o que le tenían en la terminología común en aquel tiempo. En aquel tiempo se hacía referencia al primer cielo, al cielo que nosotros vemos como el azul, en donde están las nubes, en donde podemos ver, digamos, ahí el sol, o bueno. Que el segundo cielo es el cielo estrellado, el que se ven las estrellitas y bueno, todo eso. Y que el tercer cielo es el lugar donde Dios mora y reina. Entonces, nosotros sabemos que no hay cielo 1, cielo 2, cielo 3, sino un solo cielo. Pablo muestra este evento como para digamos, certificarle a ellos, a la iglesia, que él tenía una experiencia sobrenatural y única que esos superapóstoles no tenían, que esas personas que se estaban aprovechando y poniéndole carga a la iglesia, pues no habían experimentado esa intimidad o esa dirección que Dios le había dado. Aquí dice, y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Es decir, todo lo que él vivió le quedaba solo para él. No podía, ni siquiera entendía lo que había sucedido en ese momento. No eran palabras, digamos, no audibles o no conocidas, no comprendidas para el intelecto humano. ¿Listo? Entonces, si tenía algo de qué jactarse Pablo, ¡ay, claro! Ese era el as bajo la manga. Es que, hombre, ¿quién ha escuchado cosas que nadie más ha escuchado? Solo yo, a ver, papá, solo yo.
Pero Pablo dice, no, hay cosas que no están buenas, y Pablo tenía claro y conocía esa información porque la tenía muy clara en su corazón. En 2 de Corintios 11, 30 y 31 dice, si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Entonces Pablo está diciendo, aunque yo tengo un as bajo la manga, aunque yo tengo una experiencia sobrenatural con Dios, me voy a jactar de mi debilidad, de lo débil que soy yo, de la humanidad que yo tengo. ¿Listo? 2 de Corintios 12, 5. Bueno, y 2 de Corintios dice, de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Entonces, Pablo le está diciendo al pueblo, bueno, yo tengo, digamos, he sufrido algunas eventualidades, he tenido algunas, me han golpeado, me han abofeteado, me han apedreado, he sido encarcelado, pero no voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque eso no viene el caso. Vamos a hablar de lo que Dios hace en nosotros, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. ¿Listo? El segundo puntico, le coloqué aquí el título de Con los pies en la tierra. Y lo vamos a ver en 2 de Corintios 12, del versículo 7 al versículo 10. Yo lo tengo aquí en la traducción en lenguaje actual, pero vamos a leer la nueva versión internacional. Entonces, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En este pasaje, entonces, Pablo tenía ya sus pies en la tierra, porque desde antes le venimos explicando que Pablo no tenía de qué jactarse ni de qué gloriarse, pero le es puesto un aguijón, le es puesto una espina en la carne, le es puesto una carga que no era escondida para la iglesia, que no era escondida para el pueblo, no era algo que Pablo pudiera ocultar fácilmente, no era algo de que él se ponía la túnica, su manta y nadie se daba cuenta de nada, no. Dice que la espina en la carne que Pablo menciona pudo ser una aflicción física. Algunos han sugerido que era alguna enfermedad producto de sus viajes misioneros, o alguna enfermedad como la malaria o alguna epilepsia o un problema con la vista. Hasta pues podría, llegué a leer que digamos que pudo haber sido como tentaciones que Pablo tenía. No hay mucha claridad ese aguijón en la carne, pero sí podemos ver que no era algo que Pablo pudiera esconder fácilmente. Generalmente se toma como que era una enfermedad por lo que dice Gálatas 14, 13 y 15. Y en Gálatas 14, 13 dice, como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio,
fue debido a una enfermedad. Es decir, la iglesia ya sabía que Pablo estaba enfermito. ¿Listo? Y que aunque esta fuera una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Entonces Pablo dice, yo me enfermé y gracias a esa enfermedad fue que pude predicarles y pude enseñarles el mensaje a ustedes. Y en ese momento dice, recuerdo con qué amor me atendieron, recuerdo con qué amor me sostuvieron. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué sucedió con ese amor? ¿A dónde se fue el amor? Parece ser como ese primer amor que cuando llegamos al Señor Jesús, le decimos todo así y para las que sea y después como que nos vamos enfriando, ¿no? Vamos a volver entonces al pasaje central. Dice en 2 Corintios 12, 7 al 10, la parte que más me impactó, dice en el versículo 9, en el versículo 8, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? La enfermedad o el aguijón en la carne. Pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. En esta versión de la traducción en lenguaje actual dice, mi amor es todo lo que necesitas, pero en otras versiones dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero entonces, hemos escuchado mucho sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo. ¿Pero un regalo qué? Un regalo inmerecido. Es un favor que no pedimos. Es un don que no esperamos. Pregunta, ¿por qué a veces nos cuesta tanto recibir esa gracia de parte del Señor? Porque a veces, perdón. Digamos que este es un regalo, ¿cierto? Coja regalo. No, pero Rosiris lo manda. Gracias, Rosiris. Coge regalo, por favor. La primera reacción, ¿listo? Siéntate, gracias. La primera reacción fue buscar la aprobación. ¿Por qué buscamos aprobación para un regalo que nos están dando? ¿Por qué le buscamos como la maldad o la malicia detrás de la gracia que el Señor Jesucristo nos está regalando? La Biblia dice, acercaos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué nos es tan difícil acercarnos a ese trono de la gracia? Sí, yo sé, no lo merecemos, obvio. ¿Quién de nosotros merecía que Jesucristo pagara el precio? Ninguno. ¿Quién de nosotros, digamos, es más bueno que el otro? Ninguno. Todos estamos al mismo nivel. Todos estamos excluidos hasta que llegamos o hasta que la gracia del Señor Jesucristo llega a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos obstaculiza? ¿Qué hay en nuestro corazón que nos obstaculiza recibir esa gracia? Muchas veces el diablo muchas veces no, siempre el diablo es el que nos impide llegar a esa gracia. ¿Usted qué va a coger esa gracia si no se acuerda lo que hizo ayer?
¿Usted qué va a coger? ¿Qué se va a acercar a la iglesia a recibir un amor que ni siquiera usted es capaz de dar? ¿Qué va a hacer a levantar las manos? ¿No se acuerda la pelea que tuvo en la casa? El diablo siempre es el que pone esos pensamientos en nuestro corazón y en nuestra mente para obstaculizar el camino a la gracia. El camino a la gracia no tiene de parte de Dios ningún obstáculo. Mano, acérquese. No no pida aprobación de nadie más. Vaya a la gracia. Acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Dios ya pagó Jesucristo ya pagó el precio, ya fue a la cruz del Calvario, ya borró nuestros pecados. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Recibirla. Pero recibirla confiadamente, sin buscarle malicia a ese regalo, sin buscarle condiciones. Jesucristo no le está diciendo, es que yo di mi vida por usted, di hasta la última gota de mi sangre, me clavaron el costado por usted, pero es necesario que, claro, cuando tú comprendes esa gracia, no puedes seguir viviendo igual. Cuando tú comprendes ese regalo inmerecido, las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que girar. Porque no podemos recibir un regalo de tan grande magnitud sin hacer nada al respecto. Dios cuida de nosotros con amor eterno, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí dice, bástate mi amor es lo único que necesitas, mi gracia es lo único que necesitas. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Que necesitas recibir gracia en ese aspecto o en esa área de tu vida. ¿En qué área de tu vida Dios te está diciendo, te amo aún cuando tienes este chichón? Te amo aún cuando la acabas de embarrar. Muchas veces creemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo actúan como nosotros estamos acostumbrados a actuar, que es humanamente. Usted la embarró, yo me hago un ladito, sánese, cúrese y cuando esté listo, vuelva. ¿No? Muchas veces esperamos que Dios actúe con esa gracia y con ese amor que está en nuestro pensamiento, con ese amor que Dios recibió a Pedro, aun cuando lo negó. ¿Se acuerdan ese pasaje? Y que dice, Pedro lloró amargamente al saber que aun cuando había negado al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo estaba esperando a la orilla del mar con un desayuno. ¿Quién le prepara el desayuno a alguien que lo ha negado? Eso es gracia. Eso es amor. Y creo que nos falta llorar amargamente y reconocer que necesitamos esa gracia y que necesitamos recibir ese favor inmerecido, ese regalo inmerecido. Pablo continúa este pasaje en 2 Corintios 12:11. ¿Ya tenemos micrófono? ¿No? Okay. Me he portado como un insensato, pues ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada.
Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Perdónenme si los ofendo. Perdónenme si los ofendo, dice Pablo. En estos pasajes podemos reconocer y podemos ver que Pablo dice, ni ustedes ni yo somos los superapóstoles, nosotros no somos nada, el único es el Señor Jesucristo. Entre las comparaciones que se hacía entre Pablo y los otros superapóstoles, decía, lo único que no hice, y si en algo, perdón, lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme esa falta, les dice Pablo. Hice todo lo demás, me faltó pedirles plata, perdón. Hice todo lo demás, me faltó fue pedirles dinero como los otros sí hacía. O sea, pedía dinero y estaban equilibrados los unos con los otros. Pero entonces Pablo dice, ese no es el objetivo. Eso no es lo que necesito yo, eso no es lo que espero yo. No espero ser una carga financiera, no espero ser una carga para ustedes. Lo importante no es cada siervo, no es cada persona que trabaja, sino el Señor Jesucristo. El Señor es el que debe ser enaltecido y engrandecido en las iglesias, no un superapóstol, no por cuán grande es una iglesia, no por cuántas transmisiones o cuántos cultos se hacen al día, no cuántas reuniones, no, eso no es lo importante. Quede en esas reuniones qué tanto se habla o qué tanto hay del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y de la venida del Padre, de la venida del Cordero, de cómo debemos presentarnos como una iglesia pura, santa, sin marcha, como una novia pura, como una novia santa, como una virgen, cómo debemos prepararnos para cuando el Señor Jesucristo venga. Eso es lo importante, no cuántos cultos hacemos, no cuánto dinero ingresa. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo dice es, el Señor Jesús es lo importante. Y del versículo 14 al 18, por favor. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? En todo caso, no les he sido una carga. Es que como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos. ¿Acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados? Les rogué a Tito que fuera a verlos y con él envié al hermano. ¿Sí está bien? Sí, con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? Y dice, con mucho gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Es decir, no necesito pedirles a ustedes lo que tengo, lo voy a gastar. ¿Por qué? Porque los amo, porque quiero el bienestar para ustedes. Ese es el amor de un buen apóstol. Ese es el amor de un buen siervo del Señor. Y me causa, bueno, cuando en algún tiempo, hace muchos años,
fui líder de un grupo de jóvenes en la iglesia en la que estaba. Y me acuerdo que para mí era un gusto y un deleite ir a visitarles, ir a saludarles, ir a saber cómo estaban. Pero dentro de mi equipo de trabajo sucedía algo muy chistoso. Es que yo tenía un equipo de trabajo y decía, antes de salir a la reunión decía, ¿qué nos irán a dar de onces? Y recuerdo que a mí me molestaba mucho porque venga, comamos onces aquí y vamos a hacer lo que nos toca hacer, hermano. Lo que debemos hacer. Ese es el amor de un buen padre, gastar lo que uno tiene en sus hijos. Los hijos no deben mantener a los padres. Los padres debemos cuidar de nuestros hijos, ¿cierto? Y ese es el orden y lo vemos aquí reflejado. Dice que en su primera visita a Corinto, Pablo fundó la iglesia y se quedó por 1 año y 6 meses. Su segunda visita fue un poquito más corta, una visita dolorosa entre las escrituras de las cartas de 1 Corintios y 2 Corintios. Y ahora está preparando su tercera visita. Pablo les menciona claramente el propósito de su visita, el celo que él tenía por la iglesia, y les deja en claro que lo material no le importa para nada, que lo más importante y que para lo que está trabajando con tanto esmero es para que cada uno se pueda presentar delante del Señor sin mancha, sin obstáculos, que se puedan acercar confiadamente ante el trono de la gracia. Vamos a ver, por favor, del versículo 19 al 21. ¿Todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes? Más bien hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. En realidad, me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que, al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Pablo les avisa, y digamos que ese aviso es como cuando a uno la mamá que estaba trabajando le decía, cuando yo vuelva a la casa, por favor téngame la losita lavada, la casita barrida, para no tener problemas, ¿cierto? Pablo les está diciendo, yo voy a ir a visitarlos, por favor que no los encuentre en las mismas peleas, en las mismas discusiones, con los mismos chichones que en nuestro primer encuentro. Que hayamos avanzado un poquito más, no nos enfrasquemos, no nos quedemos en el mismo pecado, hermano. Tratemos de ir mejorando, tratemos de ir subiendo como de relación con Dios. Dice, no quiero, temo que al encontrarlos, pues temo que cuando vaya, no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Si decían que Pablo, en el capítulo anterior decían, Pablo es uno en cartas y otro de frente, ¿sí o no? Entonces Pablo les dice aquí, venga, si no quieren ver mi reacción, entonces compórtense, sean serios. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Eso no era lo que había visto Pablo en la primera visita a los Corintios. No eran los mismos chichones que tenía la iglesia de los Corintios, que fluían en los dones del Espíritu Santo, pero tenía inmoralidad sexual. No fue uno de los casos en los que
Pablo dice, bueno, llámenlo al orden, y si no, sáquenlo. ¿Sí o no, pastor? Entonces Pablo les dice, muchas veces ya somos llamados al cambio. Muchas veces somos llamados a cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de comportarnos. Debemos ser sensibles y corregirnos para seguir creciendo como el Señor espera que lo hagamos. No podemos que cuando el Señor Jesucristo venga, nos encuentre con los mismos chichones que la primera vez que nos dijo, bástate mi gracia, aquí está mi amor. Listo, David, usted tiene sus chichones, usted tiene su humanidad, claro, sí. Usted tiene su pecado, claro, sí. Usted tiene su debilidad, sí, claro. Pero no es posible que después de tanto tiempo volvamos al mal camino. Que estábamos en nuestro pecado, estoy en mi pecado, estoy en mi inmundicia, conocí al Señor Jesucristo, tomé una decisión, me hallé a la gracia del Señor Jesucristo, pero que cuando el Señor Jesucristo venga no me halle entre su iglesia, entre sus servidores y sus seguidores, sino que me halle un poquito más cochino de cómo me encontró. No es posible que Pablo, después de todos los trabajos y golpizas y encarcelamientos y escapar de los líderes religiosos de esa época, vuelva a encontrar una iglesia sumida en los mismos conflictos que en la primera oportunidad. Pablo ama la iglesia, ama el plan del Señor Jesucristo y se desgasta y se desvive y tiene un celo que lo consume por presentar a una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia como la prometió al Señor Jesucristo. Amados hermanos, no permitamos que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo, porque ahí está su gracia al alcance nuestro, ahí está su amor, ahí está su favor, ahí está su misericordia. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos. ¿Qué debemos hacer? Ingresar delante del Señor Jesucristo y decirle, Señor, aquí está David Pinzón, aquí estoy yo, Dios. Te necesito de tu gracia, necesito de tu favor, necesito de tu perdón una vez más. Necesito, Rey del cielo, que sigas trabajando en mí. Necesito, Señor, que sigas, Dios amado, transformándome. Espíritu Santo de Dios, continúa tu proceso de santificación. Y aún, Dios amado, cuando muchas veces yo me canso y desfallezco, no permitas que ningún ataque del enemigo